locos lindos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video muy especial. Como bien dice el título del video, hoy vamos a estar presentando un nuevo proyecto que realmente yo creo que va a superar absolutamente todas las expectativas. A mí, por mi lado, me vuelve loca, o sea, me parece casi irreal poder estar haciendo esto. Y yo sé que a muchos de ustedes, si no a todos, les va a encantar también. Como bien les comentamos cuando hicimos la presentación del autoelevador, este taller lo estamos compartiendo con un muy amigo de los Track Days que está loco de la cabeza, se podría decir, totalmente, es recontracopado, y él estaba con un proyecto para track. Vamos a tirar esa puntita. Sí, compró un auto. Que ahora vamos a dar todos Compró un auto con un siniestro, sí. Chocado, un auto increíble. Ay, qué flash. Y tuvo la confianza de ofrecernos el proyecto a nosotros para que se lo trabajemos y a la vez podamos estar haciendo el contenido. Así que, sin más vueltas, diciendo esto, vamos a develar el auto tapado. el auto tapado. Que tanto veían en el taller. Ya apareció No sé. muchísimas veces. En todos los videos del nuevo taller apareció. ¿Se imaginan qué es? Viéndolo así. A ver, le damos 5 segundos. Tiren, ya. Ya apareció en varios videos y creo que nadie le pegó. Igual ahora lo estamos mostrando más que nunca. A ver. Más o menos, Yo no sé si la funda será verdad o no. No sé si será verdad o no. Vamos a decirle. Puede ser la funda de otro auto o no. Juca, no te tenemos miedo. Así que, ¿están listos para ver realmente qué hay abajo de esta funda? Vamos. 1, 2, 3. ¡Lo veo! Bienvenido BMW 1M, no 135, 1M Track Car al taller. Miren Me lo que imagino es la esto. cara de toda la gente en este momento como diciendo No, ¿qué está sucediendo? Esto es carbono real. Carbon fiber. Igual que el de Juca. No. Una yo no fucking locura. Tengo piel de Me gallina. parece alucinante verlo sin funda. Pocas veces, mirá, les soy sincero, lo vi sin funda claramente, pero muy pocas veces. Cuando ha venido alguno de los chicos, Martín, alguien, se lo mostramos y lo volvieron a tapar. Pero creo que nunca lo vimos totalmente destapado, porque además nuestro amigo lo trajo acá al taller y nosotros no estábamos, lo dejó y bueno. Les contamos un poquito en cuestión de esta bestialidad. O sea, los que entienden de la marca saben que el 1M salió, o sea, no hay tantas unidades, y salió porque en su momento quisieron ponerle a la 135, a la Coupé 135, el diferencial trasero del 1M, del M3, y formaron el 1M, o sea, la 135M. Entonces, por eso viene todo más ensanchado que la 135, lo mismo acá atrás, está todo más ensanchado, trae un diferencial más ancho, mucho más robusto, el motor es el mismo si no me equivoco, pero bueno, trae muchos accesorios más deportivos, digamos, como si fuera el M3. Este auto se compró con un siniestro, por eso ven que el paragolpe está así, todavía falta laburarlo. El paragolpe está de plástico, o sea, sin ningún tratamiento. El choque fue de frente y como verán tuvo que enderezar el larguero, bueno, todo para hacer un track car. Y como verán, el auto ya tiene la jaula antivuelco armada, una jaula hecha al detalle. Allá atrás, a ver, ahí donde da mi mano, esos dos bajan directamente al eje trasero, digamos, al diferencial. O sea, está toda soldada a la carrocería, como se debe hacer, como un auto de carrera. El auto va a ir por dentro totalmente pelado, va a ir con 2 butacas de competición. Igual todo esto se los vamos a ir mostrando. Ver con 2 butacas de competición que ya las tenemos
y son un sueño, todas de carbono, cinturones de 5 puntos y no mucho más. Antes de seguir contándoles de qué se va a estar tratando este proyecto, ya les adelanto que el siguiente video va a ser trabajando en la jaula y el paso siguiente a eso es pintando el interior. Ya para ir picándoles la manija de lo que se viene con este auto, vamos a ir de adentro para afuera. Ya tenemos, te diría que en un 90% todo lo que hace falta. La suspensión, Sí, bueno, tiene, las butacas ya las tiene dijiste, una allá suspensión. atrás, ahora vamos a ir a mostrarles, ya está el motor, está todo. Sí, tiene una suspensión de carrera, tiene un escape completo de titanio, o sea, de primer nivel. Este auto va a llevar todas piezas de primer nivel y la idea es acercarse a los 600, entre 600 y 700 caballos. Okay. Una guasada. Así que es un Y proyecto... es el conjunto de... Es un proyecto next level. Sí, o sea, de toda esa potencia con una estructura y todos los componentes Sí, que lo sí, sí, acompañan para que el desempeño en pista sea un auto de un carrera. mil. Un auto de carrera. Es literal muy parecido a lo que tiene armado Fuca. Muy parecido. Porque va a llevar cosas muy parecidas. No sé si es que no va a tener un poquito más de potencia que el de Fuca. Así que nos fuimos de tema mal. Como pueden ver acá atrás mío, el auto se encuentra totalmente desarmado por donde lo miren. Bueno, no totalmente, pero se entiende. O sea, no tiene los vidrios, no tiene las ópticas, por adentro está todo pelado, el motor no tiene nada, el vano motor no tiene nada de nada. Así que este proyecto va a traer un montón de contenido nuevo al canal, cosas que no hicimos nunca. Y ya que estoy por acá, les puedo mostrar esto que ven acá atrás mío. Esto. Este conjunto Estas tres cosas increíble. increíbles. Por acá tenemos el motor que va a llevar este auto, que es un motor 6 cilindros, 3.0 biturbo, gente, biturbo, Y impresionante. no va a llevar los turbos originales. O sea, Es yo un auto sé, que original... la gente se debe estar agarrando la cabeza. No. Es un auto que original trae 340 caballos, original, estándar, sin chip, sin escape, sin nada. Este trae 340 caballos con otros turbos. La idea es Next level. ir más allá. Y por si fuera poco, tenemos una caja de cambios que no es la original del auto, secuencial, 100% secuencial. Pa. Todos cambios para arriba, todos los cambios para abajo. Ay, volvemos a hacer eso. Pa. Como un auto de carrera realmente. Miren lo que es el tamaño de esa caja. Es miniatura, no es la caja original, es la caja que viene para este auto para hacerlo secuencial, 100% secuencial. Así que va a ir con esa caja y este es el diferencial de M3, que es el que les hablaba recién. Es el original de este auto, pero que trae el mismo, el M3. Así que con este conjunto... Como ven, ya tenemos bastante avanzados los componentes acá dentro del taller y además muchas de las cosas que necesitamos ya las tiene el dueño listas, compradas. Sí, listas para traer. La realidad es que no las hemos traído porque primero teníamos que presentar el proyecto, si no iba a haber piezas por todos lados, estar tapando piezas. Imagínate que no si se tenían. pensaban que las butacas de carbono iban para el Vectra. Qué lindo, ¿no? Así que nada, no íbamos a andar tapando piezas para que no se spoileen. Ahora sí ya se pueden empezar a... Como por ejemplo las llantas del Golf, que están ahí tapadas. Así que nada, como dijo Lau, lo primero que hay que hacer, vamos a arrancar de adentro para afuera, ya sea todo el interior y el vano motor, porque la jaula, acompáñame, llega hasta el motor. Como ven, viene la jaula por acá y baja los largueros. Entonces todo esto hay que pintarlo también. Así que el primer trabajo que vamos a hacer es pintar todo eso y empezar a armar de adentro para afuera. Poner butacas, todo, tapar todos los agujeritos para que no entre tierra dentro del habitáculo. Un montón de cositas de adentro para afuera. Como kit aerodinámico va a llevar un alerón trasero de la Copa Porsche, así que en algún momento, esperemos que en un futuro cercano, no tan cercano, gente, no se ilusionen tanto, vamos a tener que estar fabricándole un soporte para el cacho del alerón y además probablemente estemos haciendo también... El alerón va a ir más o menos a esta altura, altísimo, sí, es un mega También alerón. probablemente estemos haciendo algún splitter, así que... A lo bien que se ve en cámara no se puede creer. Quiero mostrarle lo gordo que es este auto. Miren esta línea aquí. Los chiflidos de Juca. Miren la de adelante allá. No, es
guaranguísimo. Sí, perdón, te corté. Así que espero que estén recontra manijas. Lo bueno que tiene este proyecto es que lo vamos a agarrar así como lo ven y va a terminar con una puesta en pista, así que va a ser un proyecto de principio a fin. Va a haber onboards, Todo. probablemente lo manejemos, un montón de cosas. Como pueden ver, el proyecto nuevo que estamos presentando no es el japonés negro que estuve comentando en mi Instagram. Si no nos siguen, vayan a hacerlo porque ahí estuvimos anunciando varias puntitas. Este es otro nuevo proyecto, así que cuando les decimos que el 2023 se viene con toda, es con toda. ¿Entienden que tenemos 2 proyectos zarpados para el año? O sea, para el principio de año. Para el segundo van a tener que esperar. Tal vez lo presente para los 200k, me falta, así que si no se suscribieron todavía, vayan a hacerlo, compartan este video, dejen un like y dejen un comentario a ver si están tan manijas como nosotros realmente por ver todo lo que se viene con este auto y con el otro. Sí, 100%. Y una cosa más, gente, únanse al canal. Pongan unirse, acá al lado les va a dejar un videito, porque vamos a hacer muchos vivos de este auto que solo van a ser para miembros. Así que realmente les vamos a estar dando contenido exclusivo para los miembros del canal, inclusive vivos que vamos a estar acá haciendo cosas y de repente va a pintar un vivo solo para miembros laburando en esta bestia, ¿entienden? Entonces no se queden atrás, únanse para no perderse posta todo lo que se viene. Igualmente, con un like, un compartido, un comentario ayudan más de lo que se imaginan. Así que eso va a ser todo Pero por hoy. nuestros seguidores son fieles. La verdad que son muy copados, fieles, son muy- siempre buenos son comentarios. Así que eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado la bomba que les presentamos. Así que nada. Y los dejamos con unas tomas épicas.